Bueno, muy buenas noches hermanos, espero que anden bien. En el día de hoy voy a compartirles el pensamiento de Mateo 12, capítulo 12, y bueno, vamos a arrancar leyendo del versículo del 1 al 8. Lo pueden leer ustedes también y yo lo voy a ir leyendo para ir juntos. Dice, lo titula como discusión acerca del día de descanso. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron: «Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaban la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura, que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso en el día de descanso». Y acá el libro dice, nos comenta un poco más sobre lo que leímos. Jesús y sus discípulos hambrientos pasaban por los campos de trigo en el sábado, el día sábado. Al caminar arrancaban espigas de trigo y iban comiendo el grano. Los fariseos dijeron a Jesús que sus discípulos quebrantaban la ley del sábado. Los judíos no debían trabajar el sábado, según la ley de Moisés. Sí podían recoger un poco de trigo para comer en el camino. Y por supuesto podían comer en el sábado. Pero los fariseos decían que los discípulos quebrantaban la ley. Ellos habían agarrado un poco de trigo para comer y ya los discípulos decían como que estaban juntando, como que estaban trabajando. En realidad habían agarrado un poquito para comer. Así que Jesús le recordó lo que David hizo en 1 Samuel 21, el 1 al 6, lo pueden leer después, 1 Samuel 21, el 1 al 6, y dice: el pan de la proposición se menciona también en Éxodo. Sin embargo, David no fue juzgado por quebrantar la ley. Entonces los discípulos del Señor tampoco deberían ser juzgados. Versículo 5. Los sacerdotes trabajaban el sábado al servir a Dios en el templo. Sin embargo, eran inocentes de quebrantar la ley del sábado, porque trabajaban bajo una ley superior. Versículo 7. El rey citó de Oseas 6:6. Debían aprender el verdadero significado de la ley. Dios quiere misericordia y no sacrificio. Valora un servicio de amor y no solo un rito automático, pero sin amor, haciendo o no haciendo ciertas cosas en cierto día. No, acá es lo que decía. Él, bueno, si se hacía algo, pero realmente se hacía con amor, no pasaba, que no había problema que fuera un sábado o otro día. Lo importante era cómo se hacía. Jesús hizo una declaración sorprendente en el versículo 8, donde dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Como Señor del sábado tiene el derecho de hacer con él lo que él quiere. Ahí está diciendo: a ver, yo soy Señor del sábado, con el sábado hago lo que me parezca, ¿no? Como que los fariseos también están en una postura de bueno, ya sabemos lo que es un fariseo, ¿no? Ay, la ley, pero por cómo está haciendo esto, está haciendo lo otro, siempre como con la lupa ahí, ¿no? Entonces Jesús mismo los atiende, hablando modernamente, ¿no? De esa manera. En el versículo 9, Jesús lo titula como Jesús sana en el día de descanso, versículo del 9 al 14. Vamos a leerlo conmigo si quieren. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día sábado, en el día de descanso? Otra vez la misma historia, ¿no? Estaban con el sábado y ¡pac! Esperaban que le dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Sin embargo, le respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y cuanto más valiosa es una persona que una oveja. Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió
y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Nuevamente no le vuelven a desafiar a Jesús sobre el día del descanso. ¿Cómo vas a sanar a alguien? Ellos leían, ¿no? Jesús era un hombre que tenía una mano deforme y los fariseos le van a decir, ¿pero lo vas a curar el día de descanso? Sí, ¿acaso pone el ejemplo de la oveja, no? ¿Acaso si la oveja corre riesgo de vida tú la dejarías morir? No, irías y la salvarías por papá. Lo mismo, bueno, Jesús los vuelve a atender, ¿no? Sabiamente les vuelve como a parar el carro, ¿no? Sobre el tema del día sábado. Y acá es que los fariseos, bueno, ya se enojan y llaman a una reunión para, bueno, decir, tenemos que deshacernos de Jesús. Jesús es un problema, es un estorbo. No solo nos molesta lo que Él hace, sino también Él nos responde, nos enfrenta, no lo queremos más, no nos sirve que esté acá. Acá el libro también, ¿no? Dice, demostró su autoridad en la sinagoga. Un hombre estaba allí con una mano seca o deforme, los fariseos desafiaron a Jesús para poder tener una acusación contra él. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Le contestó de su propia experiencia. ¿Por qué tendrían prisa para rescatar unas ovejas de un pozo en el sábado? Porque valoraban su propiedad. Jesús ama y cuida su propiedad. Este hombre valía mucho más que una oveja. El rey tenía el derecho de hacer bien a su hombre en su día. Entonces Jesús sanó la mano del hombre. Versículo 14. Pero los fariseos no se preocupaban del hombre, quebrantaban la ley y la misericordia. Quebrantaban aún más la ley para hacer planes para matar a Jesús. Odiaban al amante, despreciaban al sanador y querían matar al autor de la vida. Tendrían misericordia de una oveja, mas no de un hombre. Esto es lo que dice el autor, ¿no?, de este libro, que es este libro que estamos leyendo, como apoyándonos un poco en lo que estamos diciendo. Versículo 15. Jesús, el siervo elegido de Dios. Versículo de 15 al 21. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente, entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Ya empezó a sospechar un poco Jesús que la cosa no venía bien y se fue. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, él les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Versículo 18. Miren a mi siervo, al que he elegido, él es mi amado, quien me complace, Padre mío. Pondré mi espíritu sobre él y proclamaré justicia a las naciones. No peleará ni gritará ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será esperanza de todo el mundo. No, acá nos deja un ejemplo muy claro Jesús de cómo actuar en algunas circunstancias, ¿no? Sin una injusticia, lo que querían hacer con él, él sin embargo decía acá, no peleará ni gritará ni levantará su voz, no aplastará la caña ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Como a veces nosotros, ¿no?, cuando tenemos una situación injusta, tendemos a pelear, a gritar, a enfrentarnos, a actuar y a no dejar, como dice acá, ¿no?, que la justicia salga victoriosa. A veces tenemos que aprender como hizo Jesús acá. Bueno, él sabía cuál iba a ser el resultado, que esa no era la forma y que todo a la larga iba a tener es como una frase que a veces decimos con Vale cuando pasa alguna cosa medio injusta, bueno, el tiempo nos dará la razón. Es un poco lo que pensaba Jesús en ese momento, ¿no? Entonces dice acá, el versículo 15, señala el rechazo definitivo de Israel al rey, y ahora vemos alejándose de ellos. Muchos del pueblo creyeron en él, pero los líderes y príncipes le rechazaron. Al sanar a los enfermos les mandó no hablar a otros de él. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hablar de él a todo el mundo? Si ahora debemos, pero en aquel tiempo no quería publicidad. En la tierra jamás buscó popularidad. Nunca entretuvo al pueblo, nunca hizo show. El pueblo ni dio un show para los curiosos. Él buscó siempre la fe. Jesús se acercó, hacía los milagros y todo, pero como dice acá, no buscando el show, sino buscando la fe, no buscando que la gente creyera en él. Por eso él también quería mantener su perfil bajo. Para él hubiera sido más fácil pararse y
de hacer milagros y hacer cosas glamorosas, ¿no? Como diríamos ahora, cosas hollywoodenses, wow, magia, todo, ¿viste? Pero él, sin embargo, buscaba el perfil bajo, buscaba que la gente lo viera, el estar mano a mano, el que la gente tuviera fe. Después, versículo 17 a 21, aquí el autor dice, ahora encontramos otro cuadro identificador. Versículo 18, se llena el espíritu, no contencioso, misericordioso y manso. La caña cascada representa la humanidad como no digno de confianza. El pabilo que humea, no deseable, que huele mal. Ambos serían desechados por la mayoría de nosotros, pero no así con el Rey. Él actúa con gracia con los que es inútil y sin valor. Redime y hace nuevas criaturas de pecadores perdidos. Versículo 21. En el futuro será el victorioso trayendo justicia a esta tierra. Ahora las naciones gentiles entran al cuadro. A la bendición del Señor por este glorioso siervo de Dios, nuestro Rey. Versículo 21. Y su nombre será la esperanza de todo el mundo, ¿no? Él, en base a todo este sacrificio, a todo esto, él iba a ser la esperanza de todo el mundo. Bueno, y acá en el versículo 22 lo titula como Jesús y el príncipe de los demonios. Dice, esto es bastante largo, vamos a leerlo un poco. Dice, luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y le contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dice de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte y alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no esté conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que habla en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho y las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Bueno, ¿no? Acá es bastante claro, le empiezan a echar la culpa, ¿no? A decir que todos esos milagros que él hacía eran porque él era ¿no? El jefe de los, acá lo dice, de los demonios, ¿no? Que ese poder venía del mal, no del bien. Entonces, versículo acá, versículo 21, 22, luego llevará a Jesús un hombre con demonio. El paciente enfermo, su historia clínica, condición, ciego y mudo, causa, poseído por demonios, su cura, Jesús le sanó. Versículo 23, el pueblo sorprendido, admirado y preguntando, ¿podría ser este el hijo de David? Los fariseos molestos, su explicación apresurada, príncipe de los demonios.
El principio seguro dado en respuesta. La persona, Dios mismo, que conocía sus pensamientos. Y el principio, un acaso reino dividido caerá. Dice que el autor del libro, dos preguntas incontestables. ¿Cómo puede permanecer tal reino y cómo pueden sus hijos echarle fuera? Los historiadores hablan de varios rabinos provenientes que afirmaban echar fuera demonios. La prueba, Jesús venció a los demonios por el Espíritu de Dios. El cuadro, ilustración. El hombre fuerte es Satanás, el Dios de este siglo. El hombre más fuerte es el mismo rey. Primero le ató venciéndole en la tentación. Segundo, saqueó sus bienes. Echó fuera demonios, rescatando a víctimas de sus garras. Se llevará sus posiciones y se llevará sus posesiones. Y en resumen dice, el que recoge es nuestro rey, el que desparrama es Satanás. Versículo 38. No, acá creo que quedó un poco claro. Acá dice, la palabra ociosa sale sin pensar en las consecuencias. Es el índice de lo que está en el corazón. Palabras ociosas nos pueden parecer sin importancia, pero todos tenemos que rendir cuentas por cada palabra que decimos en el gran día de juicio, porque las palabras fluyen del corazón. Son la base sobre la cual seremos juzgados como inocentes o culpables. Dios tiene memoria precisa de toda palabra hablada por todo ser humano. Acá como que Jesús, ¿no? Dice, tengan cuidado con lo que están diciendo, con las acusaciones que me están diciendo, porque todas esas palabras después van a tener que dar cargo por ellas, ¿no? Van a tener que responder por lo que están diciendo. Y acá dice, la señal de Jonás, versículo 38. Un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará porque vino de una tierra lejana para ver la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no la encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Esto es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Y acá el autor, ¿no? Sería bueno que si el lector tuviera tiempo leer el libro de Jonás. Acá dice, recomiendan que si tenemos tiempo podamos leer el libro de Jonás para entender un poco más la historia y de qué se trataba. De nuevo los fariseos presentan un vano pedido de curiosidad. Muéstrenos una señal, algún milagro ostentoso, un espectáculo asombroso. No, esto es lo que decíamos anteriormente. Ellos buscaban el show y Jesús quería todo lo contrario, ¿no? Buscaba la fe, buscaba el arrepentimiento y la confianza, no que la gente se deslumbrara por lo que veía. Por eso quería mantener todo en perfil bajo. Pero ya hemos visto que Jesús no tiene intereses de entretener a pecadores, vino para salvarlos. Él conocía sus corazones y sabía que solo querían atraparlo, ¿no? Que lo estaban engañando. Conocía su plan para matarle, así que les habló duramente. Ya tenía la señal de Jonás y ninguna señal nueva se les sería dada. La señal fue la experiencia de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Aquí encontramos al gran predicador Jonás con una gran experiencia, 3 días y 3 noches adentro del pez. Un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, predicando un gran mensaje.
arrepentidos a una gran ciudad, Nínive, con grandes resultados. La ciudad entera y el rey se arrepintieron, pero hay un gran juicio sobre todos los que rechazan a Cristo, el mayor predicador y profeta que es nuestro rey. Aquí vamos al versículo 42, donde dice: aquí de nuevo, si sea posible, menciona a la reina del sur, Sabá, del famoso rey de Israel. Salomón hizo un largo viaje de cientos de kilómetros a Jerusalén, con un gran deseo de escuchar su sabiduría. Recibió una gran bendición, pero habrá un gran juicio sobre todo los que rechazan a Cristo, porque uno mayor que Salomón está aquí. En estas dos historias el rey advierte a los fariseos que los hombres de Nínive y la reina de Sabá serán testigos contra Israel, incrédulo en el día del juicio. Todo esto nos recuerda de nuevo que mucho privilegio trae mucha responsabilidad. Para el estudiante serio de la Biblia sugerimos la lectura de la historia de Salomón en Primera Reyes 1:11. Así que bueno, ¿no? Acá también está diciendo eso, que iba a tener gente en su contra, ¿no? Como estos reyes. Pero termina el capítulo 12 diciendo: la verdadera familia de Jesús. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo lo que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora el rey ilustra los peligros de un arrepentimiento fingido. La vida externa puede alejar el espíritu humano, bla, bla, bla. Acá. El rey fue interrumpido en su enseñanza. Su madre María y sus hermanos, los hijos de María que nacieron después de Jesús, querían hablarle. Y explica lo que querían hacer. Esto dio a Jesús la oportunidad para anunciar públicamente la terminación formal de vínculos familiares, humanos y nacionales, y la formación de vínculos espirituales más importantes. La salvación es aparte de las relaciones terrenales. Nuestra relación espiritual con el Rey es la relación más preciosa y duradera. Aún María, aunque bendecida grandemente entre las mujeres, no es más preciosa a nuestro Señor Jesús que cualquier otro creyente. Como vemos en el versículo 50, que dice: pues todo el que hace la voluntad de mi Padre y que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Ahí él, por más que tenía su familia sanguínea, él está diciendo que todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en el cielo pasaría a ser hermano y hermana o su madre, ¿no? Así que bueno, espero haber sido claro en este capítulo. Era como bastante entreverado en algunas cosas, pero bueno, un poco el concepto general era que a Jesús lo estaban cuestionando, ¿no? Y bueno, como Jesús no transó, no se aflojó, podía haber aflojado, sin embargo él siguió convencido con el objetivo que él tenía, con su misión, y también siendo duro, ¿no?, en las cosas que decía, y también siendo claro, explicando todo este tipo de cosas, ¿no?, que él buscaba la fe, que él buscaba el arrepentimiento, y que bueno, aquellos que cumplieran la voluntad del Padre, de mi Padre, iban a poder ser familia de él. Así que bueno, esperemos que en esta noche esta lectura de la palabra, este estudio, haya sido de bendición. Cualquier duda que tengan, lo pueden volver a leer Mateo 12, y que es muy interesante, es para profundizar mucho más. Esperemos que haya sido de bendición y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Hasta luego.